Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola mis queridas guerreras, bienvenidas y bienvenidos también una vez más a Divorcio y Liderazgo Femenino, a mi episodio transparente, donde voy a estar hablando un poquito sobre la ansiedad. No como especialista, porque ya saben y lo he dicho en otras ocasiones que no soy psicóloga, pero en el pasado diciembre del 2023 yo he comentado por aquí también que estuve en un proceso de terapia y no he hablado sobre eso. Y hoy quiero hablar porque se ha vuelto algo como que muy normal para mí, porque siento que lo puedo hablar porque lo superé. Siento que hoy alguien me decía, la ONU ha nombrado el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. O sea, el 20 de marzo se celebra el Día de la Felicidad. Y hace aproximadamente 3 meses yo estoy en un completo estado de felicidad. Cuando acudí a terapia, hablaba con mi psicólogo sobre este estado en el que yo sentía que tenía una increíble vida, que estaba haciendo lo que quería hacer, no tenía las grandes preocupaciones que sé que pueden tener muchas mujeres, como preocupaciones sobre el dinero, preocupaciones sobre la salud, preocupaciones sobre el bienestar, la seguridad y la salud de sus hijos. Y yo me preocupaba por cosas insignificantes. Me preocupaba y me molestaba por cosas que no tenían importancia. Y finalmente entendimos que tenía que hacer terapia por ansiedad. No era una ansiedad crónica, pero yo quería empezar a sentir que tenía una vida increíble. Yo lo sabía, pero no me sentía completamente satisfecha, sentía que algo me faltaba y efectivamente me falta tener esa libertad de poder irme de vacaciones con mis hijos, de poder salir con mis hijos. Me sigue faltando esa libertad, pero al contrario de cómo me sentí en ese momento, hoy me siento completamente satisfecha, hoy siento un estado de felicidad y no siento ese vacío, esa necesidad o esa carencia de encontrar algo por lo que ser feliz. Siento que soy una mujer afortunada, siento que tengo personas que me aman y siento que tengo personas a las que amar. Mis padres están vivos, mis hijos gozan de excelente salud, mi pareja me ama, yo amo a mi pareja, hago las cosas que me gustan, tengo un trabajo, tengo salud, hago ejercicios todos los días, me alimento bien. Entonces empecé a saborear todo eso y empecé a sentirme dichosa. Pero de alguna manera mi ansiedad no me permitía todo eso. Entonces por eso he escogido el tema de la ansiedad, porque recordé que durante mi proceso de divorcio y antes de divorciarme sobre todo, yo no era capaz de estar en paz. Y la ansiedad justamente me provocó otras afectaciones y por eso quiero hablar de este tema. Porque en el momento en que yo recurrí al psicólogo, yo quiero que me quites la ansiedad. Yo lo que quería era que me quitara la ansiedad. O sea, si yo lo que tengo es ansiedad, quítame esto, yo no quiero sentir nunca más esto, yo quiero empezar a disfrutar la vida que tengo, yo quiero empezar a sentirme completa, quiero empezar a sentirme bien. Y empecé a leer y a investigar un poco sobre la ansiedad, porque es un fenómeno complejo y este se puede abordar desde diferentes perspectivas científicas, filosóficas y psicológicas. Y por eso quiero ofrecerles a ustedes todas estas perspectivas para que entiendan un poquito cómo me sentía yo. Desde la perspectiva científica, la ansiedad se puede ver como una respuesta natural del organismo, porque es muy natural, ante situaciones que son percibidas como amenazantes o como estresantes, y a nivel fisiológico esto implica también la activación de ese sistema nervioso simpático que desencadena otra serie de reacciones físicas como pueden ser aumento del ritmo cardíaco, como puede ser la respiración acelerada, sudoración, nerviosismo, y estas respuestas son parte de ese mecanismo de lucha o huida que ha evolucionado para ayudarnos
a enfrentar situaciones de peligro. Sin embargo, hay algunos casos de ansiedad crónica o ansiedad desproporcionada donde estas respuestas pueden ser un poco disfuncionales o pueden causar mucho malestar. Desde la perspectiva filosófica, la ansiedad, en cambio, puede ser vista como una manifestación de ese conflicto que puede haber entre la libertad y la necesidad de seguridad. Y cuando yo estaba en este conflicto de me quiero divorciar, me agobiaba un poco esa sensación de que no podía estar quizás segura al estar sola, responsable y a cargo de 2 niños pequeños. Entonces, algunos filósofos consideran esta ansiedad como esa consecuencia inevitable de la condición humana que puede ser el resultado de ese enfrentamiento con la incertidumbre y la responsabilidad de elección. Y yo creo que esto fue lo que más me afectó a mí, esa sensación de qué será de mí, de mis hijos en el futuro, ante esta decisión de divorciarme y la responsabilidad que eso conllevaba. Y en este sentido, la ansiedad puede surgir cuando nos enfrentamos a decisiones que son muy importantes, como es el divorcio, ante la posibilidad también de fracasar o ante el miedo a eso que es completamente desconocido para nosotras. Y desde una perspectiva existencialista, que es lo que más me fascina, la ansiedad también puede ser vista como esa señal de autenticidad y esa búsqueda de significado en nuestras vidas. Esa ansiedad que nos puede dar ante el hecho de que no estamos siendo lo que queremos ser, no estamos haciendo lo que queremos y no estamos en el lugar en el que queremos y sabemos que podemos estar. Por eso, por último, he escogido la perspectiva psicológica porque, no soy psicóloga, pero lo discutía con mi psicólogo. Y es que, según la psicología, la ansiedad se comprende como una respuesta emocional y cognitiva ante situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Y mi psicólogo me decía, es completamente natural y además necesaria. Según algunas teorías cognitivo-conductuales, que fue básicamente la terapia que hice, cognitivo-conductual, la ansiedad puede estar asociada a pensamientos irracionales, como anticipar lo peor, catastrofizar o subestimar la propia capacidad para enfrentar estos desafíos. Cuando suponemos que va a pasar lo peor, si tomamos esta decisión, todo va a ser un desastre, todo se va a ir al... Esto nos genera también ansiedad. Además, otros factores como nuestra historia personal, como el aprendizaje que hemos tenido a través de esa travesía de nuestra historia personal y también el entorno social en el que hemos vivido pueden influir en esta predisposición a experimentar la ansiedad. La terapia cognitivo-conductual, que fue lo que hice yo durante mis sesiones, y otras formas de psicoterapia se centran básicamente en identificar y modificar estos patrones de pensamiento y de comportamiento para reducir esa ansiedad y para mejorar de alguna manera ese bienestar emocional. Yo soy la prueba de que funciona esa terapia cognitivo-conductual. Experimentar esa ansiedad después de un divorcio es muy común y puede ser el resultado también de una serie de factores que pueden haberse desencadenado también antes del divorcio, o sea, previo al divorcio. Y voy a hablar sobre algunas causas que pueden desencadenar esa ansiedad después del divorcio. Primero, el hecho de que hay un cambio significativo en nuestra vida. Definitivamente, el divorcio implica un cambio importante en la vida de cualquier persona, no solo de las mujeres, también de los hombres. Y esto puede desencadenar ansiedad debido a esa incertidumbre sobre nuestro futuro, sobre el futuro de nuestros hijos e incluso el futuro de nuestro negocio, porque muchas personas dentro del matrimonio también emprenden, llevan adelante una empresa y eso también puede generar incertidumbre financiera, así como esa necesidad de ajustarnos a las nuevas circunstancias que se nos presentan. Otra causa puede ser justamente el estrés emocional.
La ruptura de cualquier relación, de un divorcio, un noviazgo, de una amistad, puede provocar estrés emocional y esto puede manifestar también la ansiedad. Cuando tenemos sentimientos de tristeza, cuando tenemos sentimientos de soledad, cuando hay culpa sobre todo, o incluso rabia, esto puede contribuir a la ansiedad cuando tenemos preocupaciones sobre nuestros hijos. Si en un divorcio hay hijos involucrados, es natural que como madres sintamos esa ansiedad por el bienestar o por cómo el divorcio va a afectar sus vidas y sus relaciones en el futuro y en ese momento. También puede darse por cambios en nuestra autoestima. Cuando no nos sentimos bien con nuestro cuerpo, con nuestro estado de divorciadas, o cuando no nos sentimos bien con nuestra manera de ser o con lo que estamos viviendo en ese momento, podemos tener cambios de autoestima y esto se sufre más después del divorcio porque nuestra imagen y nuestra capacidad para enfrentar esos desafíos podemos ponerlas en duda. Otra de las causas pueden ser justamente los problemas financieros. Cuando se distribuyen o redistribuyen los recursos financieros de un matrimonio después del divorcio, esto nos puede generar mucha preocupación y finalmente ansiedad también sobre ese futuro, esa incertidumbre hacia el futuro financiero y económico nuestro y de nuestros hijos. Y otra de las causas es ese ajuste a las nuevas rutinas y a los nuevos roles que tenemos que cumplir. Adaptarnos a una nueva vida después del divorcio puede ser muy desafiante y puede generar mucha ansiedad porque está relacionado con esa transición hacia algo que nunca hemos vivido, hacia una nueva rutina, hacia un nuevo rol que ya no va a ser solo de ser mamá. También en muchas ocasiones se convierte en el rol de ser mamá, ser cabeza de familia, ser emprendedora o jefa de una empresa y demás. ¿Cómo podemos identificar esa ansiedad previa al divorcio? Porque yo he hablado aquí muchas veces que yo durante 5 años estuve pensando en mi divorcio y justamente esa ansiedad o esa incertidumbre hacia cómo podría ser mi vida fue la que me frenó. Hoy siento que si me hubiese divorciado con 30 años, es muy probable que estuviera mucho mejor que lo que estoy ahora. Pero no vale la pena hablar de eso. Y es que unos meses antes de mi divorcio, yo empecé a tener sintomatología de ansiedad. Yo empecé a tener síntomas físicos de esa ansiedad. Y es posible que tú estés experimentando estos síntomas o los hayas experimentado y ahora los recuerdes. Yo tenía palpitaciones, no tuve mucha sudoración porque por lo general no sudo mucho, pero sí conozco mujeres que han tenido estos síntomas físicos, temblores, tensión muscular o problemas para dormir, y esto es lo más común, y son algunos de los síntomas físicos que podemos presentar relacionados con la ansiedad. Yo también tenía una preocupación persistente y si tú antes del divorcio te encontrabas constantemente preocupada por el estado de tu relación, por el futuro de tu relación o por problemas no resueltos en la relación, es posible que también estuvieras experimentando esa ansiedad relacionada con esa situación matrimonial. Otro de los síntomas fueron cambios en el estado de ánimo, como pasar rápidamente de la irritabilidad al nerviosismo o a la tristeza, y esto puede haber estado en ti antes del divorcio, o cómo evitar situaciones o conversaciones. Yo recuerdo que en muchos casos yo sabía que tenía que tener una conversación, pero o sentía que no iba a dar el fruto que yo quería o quería evitar ciertas reacciones de mi expareja. Si tú antes de tu divorcio evitabas situaciones o evitabas conversaciones que estaban relacionadas con el matrimonio o con el futuro de la relación, es probable que hayas experimentado también síntomas de ansiedad antes del divorcio. Y por último, y creo que el 100% de las mujeres con las que he trabajado ha presentado dificultad para concentrarse, dificultad para llevar a cabo tareas comunes como enviar un mail, como lavar la ropa de tu hijo, el uniforme de tu hijo para la escuela, como ponerle sal al arroz, cosas de este tipo. Y la ansiedad puede dificultar esa concentración y esa toma de decisiones.
y esto puede también haber afectado tu capacidad para enfrentar los desafíos de tu matrimonio antes del divorcio. Y es importante que recordemos que esa ansiedad es una reacción natural a situaciones que son estresantes y que buscar el apoyo de un profesional puede ser beneficioso para gestionar de manera efectiva, tanto antes como después del divorcio, tu ansiedad. No es que yo me las creyera todas, pero sí leí muchos libros de autoayuda, estudié, estoy constantemente buscando investigación de este tipo y estoy constantemente recomendando este tipo de ayuda psicológica y siento que demoré muchísimo en buscar ayuda y demoré muchísimo en enfrentarme a este proceso de terapia porque creí que podía manejarlo con los conocimientos que ya tenía. Y finalmente, la ansiedad puede actuar también como esa barrera que tenemos para la resiliencia, para la recuperación emocional después de un divorcio. Y por eso voy a hablar ahora sobre algunas trampas que son muy comunes, estas trampitas que nos puede poner la ansiedad y que pueden hacer más difícil el proceso de recuperación. Y una de ellas es ese ciclo de pensamientos recurrentes y negativos que podemos tener sobre el divorcio. Esto dificulta mucho nuestra capacidad para dejar ir el pasado y para avanzar en el futuro. Cuando estamos constantemente rumiando sobre estos pensamientos de qué hicimos mal en el pasado, qué pudimos haber hecho distinto, esto aumenta nuestros niveles de estrés y nos mantiene atrapadas en esas emociones negativas. Más allá de lo que pudimos haber hecho mal o de cómo pudimos haber hecho las cosas de mejor manera, está el hecho de que tenemos la oportunidad de reescribir el futuro y el futuro se empieza a reescribir eliminando todos esos pensamientos negativos. El futuro se empieza a reescribir buscando ayuda. Cuando evitamos también tener nuevas experiencias, la ansiedad nos puede llevar a tener situaciones o nos puede llevar a tener actividades que desencadenen malestar emocional. Esto también limita nuestra capacidad personal para adaptarnos a estos cambios que vienen después del divorcio o para experimentar también ese crecimiento personal. Cuando constantemente tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a que nos vaya más mal de lo que nos fue durante el matrimonio, esa ansiedad nos puede generar miedo excesivo al fracaso, un miedo a cometer errores en futuras relaciones o en otros aspectos de nuestra vida. Y esto también puede dificultar esa toma de decisiones que nos llevan a tomar ciertos riesgos que también son necesarios, porque el que no arriesga no gana. Y esa búsqueda de nuevas oportunidades es necesaria para triunfar. Si yo no lo hubiese hecho, si yo no me hubiese arriesgado, hoy no estaría teniendo la vida increíble que tengo. Cuando tenemos dificultades para establecer límites, esto también puede generar mucha ansiedad. Y las personas que por naturaleza son ansiosas pueden tener dificultades para establecer límites saludables en sus relaciones personales. Y esto también las puede llevar a patrones de comportamiento que son poco saludables o las puede llevar a aceptar situaciones que no son beneficiosas para su salud emocional, para su bienestar emocional. Y esto lo he visto mucho en mujeres que se han divorciado y han repetido en nuevas relaciones el mismo patrón de comportamiento y de alguna manera se sienten como que salieron de Guatemala para entrar en Guatapeor porque no han hecho un trabajo interno para aprender a establecer límites en sus relaciones personales. Y esto también ocurre cuando tenemos una autoexigencia excesiva. La ansiedad nos puede llevar a autoexigirnos excesivamente, a tener altos estándares de perfección. Y esto también nos puede llevar a generar un ciclo de autocrítica y sentimientos de insuficiencia constante. Y a la vez a dificultar esa capacidad personal para aceptar y valorar nuestras propias fortalezas. Cuando nos aislamos socialmente, la ansiedad nos puede llevar a evitar ese tipo de contacto social o nos puede llevar a retirarnos de las relaciones interpersonales
con personas que nos pueden brindar su apoyo, con personas que nos pueden ayudar emocionalmente, y esto puede también dificultar ese acceso al apoyo emocional que es muy necesario para la recuperación después del divorcio. Esa sensación de descontrol, la ansiedad nos puede generar una sensación de que no tenemos el control sobre las cosas, y esto a mí me afectaba muchísimo. Yo quería sentir que lo tenía todo bajo control de momento. Yo quería sentir como que ya me divorcié, tengo bajo control las emociones de mis hijos, mis emociones, la relación con mi expareja, y definitivamente esto no se puede conseguir. No podemos tener control sobre todo la vida que es tan cíclica, que es tan fluctuante, y lo probamos cuando yo recuerdo que yo tomé la decisión de divorciarme al inicio de la pandemia, y yo esperaba que mi expareja se fuera a mi casa en 2-3 días, y finalmente me tocó convivir con él 2 meses y medio, justamente por esta pandemia, y yo quería tener control sobre todo eso, y esto me generó un aumento en la sensación de vulnerabilidad y me generó dificultad en la capacidad personal para adaptarme de manera efectiva a esos cambios. Es muy importante que reconozcas estas trampas que te puede poner la ansiedad y que busques estrategias para gestionarla de manera saludable, como practicar técnicas de manejo del estrés, como buscar apoyo emocional, como establecer límites claros y realistas y fomentar ese estilo de pensamiento más adaptativo. Yo hablaba en episodios anteriores sobre la flexibilidad y lo positivo que puede tener esto para nuestras vidas. Pero, sin duda, el apoyo de un profesional como la terapia cognitivo-conductual es especialmente útil. Es lo que nos puede ayudar a abordar estos desafíos y a promover esa resiliencia emocional después del divorcio. Para enfrentar esa ansiedad y para prepararnos para próximos eventos, es importante que busquemos ayuda de un terapeuta cognitivo-conductual, porque a través de esta terapia, yo en lo personal aprendí a identificar y a cuestionar mis pensamientos negativos. Aprendí que estos pensamientos distorsionados alimentaban mi ansiedad. También desarrollé técnicas para manejar el estrés, como la respiración profunda y la relajación muscular progresiva. Además, establecí también un sistema de apoyo sólido al hablar con mis amigos más cercanos y con mis familiares sobre mis preocupaciones, sobre mis emociones. Mantuve hábitos de vida saludables, como el hacer ejercicio todos los días, como practicar la meditación, como fortalecer mi bienestar emocional, y finalmente me permití sobre todo la compasión. Me permití ser compasiva conmigo misma y practicar esa autoaceptación, reconociendo que experimentar ansiedad era parte natural de mi vida y que yo estaba haciendo todo lo posible para manejarla de manera saludable, pero que eso no significaba que pudiera conseguirlo al momento, pero que eso no significaba que no pudiera experimentarla nuevamente. Aprendí que no pasaba nada si las cosas no salían como yo quería. Aprendí que no pasaba nada si me tocaba esperar un poquito más por conseguir las cosas que yo quería. Y sobre todas las cosas, aprendí que no todo depende de mi esfuerzo, que no todo depende de cuánto ímpetu ponga en algo, de cuántas ganas, de cuán temprano me levante, de cuán disciplinada sea con algo. Yo sé que todos los días pueden parecer sombríos para ustedes y que esa ansiedad puede pesar como una losa de barro en tu pecho. Yo sé que el camino después de un divorcio puede ser muy desafiante y es normal que te sientas abrumada por esas emociones que también te acompañan. Pero quiero decirte, permítete recordarte que está bien sentir lo que estás sintiendo en este momento. La ansiedad puede ser tu compañera constante en este viaje, pero eso no te define. No eres una mujer ansiosa, no eres una mujer impulsiva, no eres una mujer así o asao. Eso no define quién eres. Eres mucho más que tus miedos, eres mucho más que tus preocupaciones, eres mucho más que tus incertidumbres. A través de mi propia experiencia he experimentado que encontrar
la fuerza para enfrentar la ansiedad no es fácil, pero es posible. Aceptar tus emociones y permitirte ser vulnerable y buscar además apoyo son los pasos más importantes en ese camino de sanación. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo, no tienes que superar todo de una vez. Es importante que te tomes el tiempo que necesites para cuidarte y para sanar. Recuerda que mereces amor, que mereces alegría, que mereces estar en paz, que mereces esa paz interior, incluso en los momentos más oscuros. Yo estoy aquí para ayudarte, para escucharte, para apoyarte, para acompañarte en este viaje hacia adelante. Juntas podemos superar cualquier desafío que la vida nos presente. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur abur.